Hércules vuelve a casa. Ha estado fuera, ha hecho una guerra y vuelve a Tebas, donde tiene mujer y tiene hijos pequeños. Es un hombre joven, es el más fuerte que ha existido y por primera vez en su vida está tranquilo. Y entonces Hera le manda la locura. Una locura completa, de esas en las que uno ve otra cosa distinta de lo que hay delante. Y lo que él ve cuando mira a su familia son enemigos. Coge el arco y mata a sus hijos uno a uno en su propia casa. En la versión que hizo Eurípides en el teatro, mata también a su mujer. Cuando la locura se disuelve, se despierta atado a una columna en medio del salón, con los cuerpos alrededor. Ahí está el hombre más fuerte del mundo, entendiendo y sufriendo por lo que acaba de hacer con sus propias manos. Lo primero que quiere hacer es acabar con el sufrimiento y borrarse del mapa. Pero llega Teseo, su amigo, se lo impide y se lo lleva de allí. Y la escena que escribió Eurípides para ese momento es buena y profunda, porque Teseo no le suelta un discurso sobre el destino, ni le dice que los dioses lo quisieron así. Hace dos cosas muy sencillas. Le dice que se levante y le pone la mano en el hombro, delante de todo el mundo, cuando el otro, avergonzado, se está tapando la cara con el manto porque cree que su contacto contamina a quien lo toque. Estamos ante un hombre que se considera impuro y un amigo que se sienta a su lado y lo acepta igualmente. Ahí se decide que este hombre siga vivo. Bien, partiendo de este comienzo, los 12 trabajos de Hércules no son las hazañas de un campeón, no son las hazañas de un héroe. Son una penitencia o una sentencia. Lo que le mandan hacer a un hombre que ha cometido el peor de los crímenes, para ver si con eso se limpia algo. Va a Delfos a preguntar qué puede hacer. Y en Delfos se le imponen dos cosas. La primera es la condena. 12 años sirviendo a Euristeo, un rey de Micenas que es cobarde, mediocre y que le tiene envidia. Un hombre que, como verás más adelante, se esconde dentro de una tinaja de bronce y le da las órdenes a través de un mensajero. Lo que es una humillación añadida, obedecer durante 12 años a alguien que vale mucho menos que tú. Y la segunda es que le imponen el nombre, porque hasta ese momento no se llamaba Hércules, se llamaba Alcides. Es la sacerdotisa de Delfos la que le pone el nombre nuevo, y el nombre nuevo significa Gloria de Hera. Bastante cruel, ¿no? Hera es la diosa que lo odia desde antes de que naciera, porque Hércules es fruto de la infidelidad de su marido Júpiter o Zeus, la que le mandó la locura y le hizo acabar con su familia. Y ese nombre que va a llevar toda su vida y va a quedar en todos los idiomas de Europa durante 3000 años, es el nombre de ella. Su fama entera va a estar hecha del daño que ella le hizo. Esto es lo que las dos lecturas que veremos tienen en común desde el minuto 1. La figura que lo odia es la que lo crea. Sin Hera no hay locura, sin locura no hay crimen, sin crimen no hay condena, y sin condena este hombre no habría hecho nada de lo que lo hizo famoso. Se habría quedado en Tebas siendo un rey fuerte del que hoy no sabríamos el nombre. Lo que lo destruye es exactamente lo mismo que lo construye, y el mito lo dice de la manera más clara que existe, que es poniéndoselo de nombre. Bien, con eso ya podemos ir a los trabajos de Hércules y lo que significan. Para empezar, hay dos escuelas o lecturas de estas 12 tareas. Por un lado está la lectura esotérica. La más conocida es la de Alice Bailey, que dedicó un libro entero a esto
y que lee los 12 trabajos como el paso del alma por los 12 signos del zodiaco. Cada trabajo sería una prueba concreta del que va despertando, y el conjunto es el recorrido completo de un alma a lo largo de sus vidas por los 12 signos de la rueda zodiacal. Por otro lado está la lectura junguiana, que dice otra cosa: que esos monstruos y pruebas a los que se enfrenta no están fuera, que la hidra, el león y los establos llenos de estiércol son contenidos de uno mismo, y que el trabajo del héroe es el trabajo psicológico de cualquiera que se ponga a mirar en serio en su interior. ¿Esas dos visiones tienen algo que ver entre sí? Sí, y además son casi de la misma quinta. La astrología durante siglos servía para predecir sucesos: si iba a haber guerra, si el rey iba a morir, si convenía casarse en marzo, las cosechas. El giro hacia lo interior, hacia esto de los signos describen tu carácter y tu camino, se produce a principios del siglo XX, y el que lo empuja es Alan Leo, que era teósofo. De esa misma corriente teosófica sale Alice Bailey. Y Jung, por su parte, dijo con todas las letras que la astrología es la suma del saber psicológico de la antigüedad, además de señalar lo cerca que andaban la astrología y la teosofía en aquellos años. O sea que las dos lecturas son hermanas de época y comparten el núcleo. El mito no cuenta lo que pasó fuera, describe lo que pasa dentro. Se separan en que Bailey dice que el alma recorre ese camino de verdad, vida tras vida, mientras Jung dice que son proyecciones internas, que el cielo y el mito son la pantalla donde el hombre ve los arquetipos que guarda, pero todavía no sabe nombrar. Otro detalle es que el orden de Alice Bailey no es el orden de los textos griegos. Ella los reordena para que empiecen en Aries y terminen en Piscis. Así que el primer trabajo en su cuenta no es el león, sino las yeguas de Diomedes. Cuando alguien te cuente los 12 trabajos en un orden que no cuadra con el que has leído siempre, puede ser que venga de aquí. La correspondencia sistemática de un trabajo por cada signo no es griega, es posterior. Los antiguos ya leían a Hércules en clave moral y también en clave solar, como una figura que atraviesa el año. Pero el mapa ordenado de 12 casillas, con su lección para cada una, se monta en el siglo XVIII y lo recoge después la teosofía. Es una lectura moderna, no es de Homero, lo cual no la invalida en absoluto. Y vamos con ellos, con los trabajos agrupados en 4 etapas, porque agrupados se ve mucho mejor todo el panorama. La primera etapa es la de la fuerza. Los 3 primeros trabajos van de lo que uno tiene que hacer con su propio poder cuando descubre que el poder solo no sirve. Empieza con el león de Nemea, un león enorme cuya piel no la atraviesa ninguna flecha ni ninguna espada. Hércules le dispara y las flechas rebotan, le da con la maza y no pasa nada. Así que acaba metiéndose en la cueva del animal, tapando una de las 2 salidas y matándolo con los brazos, estrangulándolo contra su propio cuerpo. Y después, para desollarlo, tampoco le sirve el cuchillo. Tiene que usar las propias garras del león, que son lo único que corta esa piel. Se queda la piel puesta y ya no se la quita nunca. Esa imagen de Hércules con la piel del león en la cabeza y los hombros es icónica. Y esa es la primera lección. Lo que te está derrotando no lo vas a vencer con tus armas conocidas. Hay que entrar en la cueva y hay que usar contra la bestia lo que la propia bestia te da. Y si lo vences, lo incorporas para siempre y se convierte en tu protección. Luego viene la hidra de Lerna. Es una serpiente de muchas cabezas que vive en un pantano.
y cada vez que le corta una cabeza, le salen 2 nuevas. O sea, que cuanto más eficaz es él cortando cabezas, peor está la cosa. Cuanto más ataca, más monstruo hay. Lo resuelve de 2 maneras. La primera es que pide ayuda. Su sobrino Yolao va detrás con una antorcha cauterizando cada cuello en cuanto la cabeza cae, y así ya no vuelve a crecer. La segunda es que la cabeza del centro, la que es inmortal y no se puede matar de ninguna manera, no la mata. La corta, la mete debajo de una roca enorme y la deja ahí. ¿Qué quiere decir? Que hay problemas que se multiplican precisamente por la energía frontal con la que los afrontas. De ahí se sale con la estrategia, se sale con ayuda y se sale aceptando que la parte más profunda quizá no se elimina del todo, pero se puede contener. Hay un detalle más en este trabajo. Con la sangre de la hidra, que es un veneno que no tiene cura, Hércules unta sus flechas. Usará el veneno del monstruo ya vencido como arma, y le va a servir durante años para acabar con sus enemigos. Pero al final de su vida, muchísimo después, es precisamente ese veneno el que acabará con él. Parece que lo que sacas del pantano, de tus profundidades, te sirve, sí, pero quizá te está esperando. Por cierto, este trabajo se lo descuentan. No vale porque lo ayudó Yolao. Y la tercera prueba de esta etapa es la cierva de Cerinia, que es en la que se ve mejor el cambio que está ocurriendo en este hombre. Le mandan capturar una cierva de cuernos de oro que es sagrada, consagrada a Artemisa, y por eso no puede matarla ni herirla, solo puede cogerla. Y se pasa un año entero persiguiéndola, porque ese animal corre más que él. Además, no puede usar la fuerza ni la violencia para nada. Es el primer trabajo que no se resuelve con potencia, sino con constancia. Y viene justo después de los 2 monstruos. Primero se aprende a estrangular al león, después a vencer con estrategia, y después se aprende que hay cosas que solo se consiguen sin dañarlas y sin prisa. Cuando por fin la coge, aparece Artemisa en persona a pedirle cuentas por haber tocado a un animal suyo. Y él no discute ni se pone chulo. Explica que no lo hace por gusto, que está cumpliendo una condena. Y la diosa lo deja marchar con la cierva a condición de soltarla después. O sea que se pasa un año detrás de ella para al final tenerla un rato y devolverla. Bien, en la segunda etapa los trabajos cambian de tema. Ya no se trata de matar o capturar, sino de tratar con la porquería, con el miedo y con lo evasivo. Primero el jabalí de Erimanto. Tiene que traerlo vivo, y lo consigue llevándolo a la nieve, donde el animal se atasca y se cansa, y luego cargándoselo al hombro. Y cuando llega con el bicho vivo al palacio, es cuando Euristeo, el que te dije al principio, el rey cobarde que le manda las pruebas, se mete de un salto en la tinaja de bronce y le grita desde dentro que se lo lleve. Esa escena es cómica, pero a la vez exacta. El que te manda a hacer las cosas puede ser que casi nunca sea capaz de mirarlas y afrontarlas por sí mismo. Después llegan los establos de Augías, que es lo contrario de una hazaña. Son unos establos con miles de reses que llevan 30 años sin limpiarse, y tiene que dejarlos limpios en un solo día. Y hay estiércol acumulado para regalar. No lo hace a paladas con una pala, pues sería imposible. Abre 2 agujeros en el establo, por un lado y por el opuesto, y desvía 2 ríos para que pasen por dentro y se lo lleven todo. Solución ingeniosa y poco épica. Y es que hay una parte del trabajo interior que no tiene nada de épica, y consiste exactamente en limpiar años de propia dejadez acumulada, en un sitio que huele mal
y que uno ha ido evitando mirar. Y la manera de hacerlo no es con voluntad y con fuerza de héroe, es abriendo y dejando entrar la corriente que arrastre todo, como decimos, aireando, que corre al aire soltando. Este trabajo también se lo descuentan, por cierto, porque pidió cobrar por él. Cosas de los mitos. En total serán 2 trabajos anulados, y por eso de 10 iniciales se convertirán en 12. Dicho de otra forma, la penitencia se alarga porque el juez decide que se alargue. Y esto le pasa a cualquiera que haya intentado reparar algo grave. Al final no eres tú quien decide cuándo todo está pagado. Y el sexto son las aves del estínfalo, unas aves de plumas de bronce que viven en una laguna pantanosa donde no se puede caminar ni navegar, ni a pie ni en barca. Se resuelve porque Atenea le da una carraca de bronce hecha por Hefesto, un cacharro que hace un ruido tremendo. Hércules sube a una loma, hace sonar aquello, las aves salen de la ciénaga aterrorizadas y entonces sí, ya en el aire, las va derribando con el arco. ¿Qué significa este trabajo? Que hay cosas que no se pueden atacar en su propio terreno y ahí no se puede pisar. Lo único que se puede hacer es sacarlas y entonces ya son manejables. Bien, vamos con la tercera etapa, que es la que peor les sale y habla de las consecuencias de nuestros actos en relación a los demás. Primero el toro de Creta, que lo tiene que capturar y llevárselo, y lo hace bien. El toro es aquel que trastornó a una reina y del que nació el Minotauro. O sea que Hércules está limpiando el desorden que había provocado otra historia. Lo captura, se lo lleva al rey Euristeo, que lo suelta, y el toro acaba en el Ática dando muchos problemas, hasta que lo tiene que matar Teseo. Después las yeguas de Diomedes, que ya son otra cosa. Son unas yeguas que comen carne humana, porque su dueño, un rey tracio, alimenta a sus caballos con los huéspedes que pasan por allí. Hércules las captura, y para vigilarlas, se las deja al cuidado de Abdero, un chaval que va con él y al que quiere y aprecia. Pero cuando vuelve, las yeguas se lo han comido. Y se lo han comido por su culpa, por haberlas dejado ahí con él. Únelo con lo del principio y verás lo que este mito está haciendo. El hombre que está pagando por la muerte de sus hijos, en mitad del pago, provoca sin querer la muerte de un chaval que estaba a su cargo. La penitencia que está cumpliendo no lo vuelve inofensivo a cometer el mismo error. Sigue produciendo daño alrededor de él. Y el noveno, el cinturón de Hipólita. Le mandan traer el cinturón de la reina de las Amazonas, para el capricho de la hija de Euristeo. Y va y habla con ella. E Hipólita le dice que sí, se lo va a dar por las buenas, sin pelea. Sorprendente. Pero entonces Hera baja, se disfraza de amazona y va corriendo el bulo entre las guerreras de que aquel extranjero viene a llevarse a su reina. Las amazonas se arman, atacan, y Hércules, convencido de que le han tendido una trampa, mata a Hipólita y le quita el cinturón al cadáver. Lo tuvo al principio, se lo estaban dando, pero acaba matando a la mujer que se lo iba a regalar, por una mentira que sopla la misma diosa que lo enloqueció al principio. Es una manera de contar bien que una herida antigua puede seguir funcionando y afectando, y a partir de ahí ya haces tú el resto solo. La cuarta etapa, la última, va de los confines, del final del mundo conocido y del final de todo. Primero los bueyes de Gerión. Están en una isla en el extremo occidental, más allá de todo lo que hay. Gerión es un gigante de 3 cuerpos.
Y en el camino, en el estrecho por donde se sale del Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, Hércules levanta las 2 columnas que llevan su nombre y que, según como se cuente, o abrió él a golpes o cerró para que nadie pasara más allá. Y para cruzar el océano, el sol le presta la copa de oro en la que navega de noche de un extremo del cielo al otro. Es el momento en que el mito lo saca del mapa geográfico. Ya no hay ciudades, ni reyes, ni ciénagas. Hay un océano inmenso, inabarcable, y hay un hombre cruzándolo en la copa del sol. El 11º trabajo son las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Pero el jardín no lo encuentra, no sabe dónde está y nadie se lo dice. Tiene que atrapar a un dios marino que cambia de forma para sacarle la información. Pero una vez allí, el que puede coger las manzanas no es él, es Atlas, el titán que sostiene el cielo sobre sus hombros. Así que hacen un trato. Hércules le aguantará el cielo mientras Atlas va a por las manzanas. Y cuando Atlas regresa con las manzanas en la mano, mira a Hércules, se lo piensa mejor y le dice que ya se las lleva él a Euristeo, que Hércules puede quedarse ahí con la carga, sosteniendo el cielo. Muchas gracias. Y Hércules, que ha aprendido bastante desde la cueva del león, no se pone a discutir ni intenta imponerse. Le dice que muy bien, que le parece perfecto, que solo le sujete un momento el peso para colocarse una almohadilla en los hombros y hacer aquello más llevadero. Atlas, que es enorme, pero no es listo precisamente, coge otra vez el cielo, y Hércules recoge las manzanas del suelo y se larga de allí. ¿Te das cuenta que el que empezó estrangulando a un león con las manos termina resolviendo el trabajo más difícil sin usar la fuerza ni una sola vez? Las pruebas le han ido enseñando poco a poco a entender cómo funciona el otro. Y llegamos a la última prueba o trabajo, que es la del Cancerbero, el perro guardián del inframundo. Le mandan bajar al reino de los muertos y subir al perro ese de 3 cabezas que guarda la puerta. La condición que le pone Hades, el señor del inframundo, es que puede llevárselo, pero solo si lo logra reducir sin usar armas, con las manos y con la piel del león puesta. Y baja, y abajo, antes del perro, le pasan cosas que no estaban en el encargo. Se encuentra con las sombras de gente que conoció, con un amigo atrapado en una piedra al que consigue arrancar de allí, y con su propia y extraña condición de ser un vivo entre muertos. Y luego sí, agarra a la bestia por el cuello con la piel del león encima, sin armas, y sube con el animal. Y cuando Euristeo lo ve aparecer con aquel perro de 3 cabezas, se mete otra vez en su tinaja y le suplica que se lo lleve de vuelta. Y Hércules baja de nuevo y lo devuelve a su sitio. Y ahí terminan los 12 años y los 12 trabajos más famosos de la mitología griega y universal. Y uno esperaría que después de esto viniera la paz para el héroe. 12 años de penitencia, 12 pruebas cumplidas, deuda saldada, un hombre nuevo. Pero no. Después de los trabajos, Hércules sigue teniendo arrebatos, sigue matando gente por cosas menores y acaba muriendo de la manera más triste posible, por una túnica envenenada que le manda su segunda mujer, creyendo que era un filtro de amor para recuperarlo. Se le pega a la carne, le quema por dentro, y él mismo pide que le hagan una pira y lo quemen para acabar antes con el sufrimiento. Y aquí se cierra un círculo que no acaba bien. Ese veneno de la túnica es el veneno que te dije de la hidra. Es la sangre del segundo trabajo con la que untó sus flechas. Se lo dieron a su mujer contándole que era un filtro de amor, y ella se lo mandó de buena fe, queriendo recuperarlo.
Lo que lo mata es el arma que él fabricó con su propio monstruo, en manos de alguien que no quería hacerle daño. Y solo después, según el mito, sube al cielo y los dioses lo hacen inmortal. Es decir, la redención en esta historia no es una limpieza que borre a los niños que han muerto. No hay ninguna versión donde alguien le diga que ya está, que ha pagado, que puede irse tranquilo. Lo que hacen los 12 años es otra cosa. Van construyendo otro hombre, capa sobre capa, encima del hombre que hizo lo que hizo. Empieza matando con las manos y termina engañando a un titán con una treta. Empieza creyendo que la fuerza sirve y aprende trabajo a trabajo que casi nunca sirve. Que hay problemas que se multiplican si vas a por ellos sin pensar, y cosas que solo se consiguen con paciencia. Y sobre todo aprende que hay trabajos que no se pueden hacer solo, aunque el cobarde que mira desde la tinaja llame a eso hacer trampa. De los 12 trabajos no conserva nada, bueno, casi nada. Las manzanas de oro acaban devueltas al jardín y el toro lo sueltan en cuanto llega. El cinturón que le costó una muerte va a parar al capricho de una niña. Y el perro del infierno lo tiene que devolver al infierno. 12 años trabajando y lo único que se lleva puesto es la dura piel del primer animal que lo derrotó. Así que la imagen con la que cierro no es un héroe estrangulando al león ni sosteniendo el cielo. Es la del final del último trabajo. Un hombre bajando otra vez al reino de los muertos, sabiendo que arriba no le espera ningún premio, y aún así baja para volver a ascender. Eso es lo que este mito llama un héroe. Es alguien que sigue haciendo lo que hay que hacer, incluso mucho después de que haya perdido la ilusión de que realmente vaya a servir para algo, que es más o menos lo que se le pide a cualquiera que haya hecho un daño difícil de reparar, quedarse a intentar repararlo igualmente, aunque no haya recompensa ni perdón. Gracias.